Hoy tenemos la suerte de contar con la escritora, politóloga y periodista Estefanía Molina, a la que quiero agradecerle especialmente su accesibilidad y bueno, que nos acompañe esta tarde en esta maravillosa reserva biosfera Terras do Miño. En primer lugar, pues conocemos un poco por las tribunas y por tus opiniones vertidas en diferentes programas de radio y televisión, que te preocupa la situación de los jóvenes españoles. Y me gustaría un poco que nos comentaras cómo es en este momento ser joven en un país como España. Yo creo que a todas luces la situación de los jóvenes en España es lamentable y hay que utilizar palabras gruesas porque yo creo que si no, no podemos conectar con la frustración que sienten tantos jóvenes. Digamos que es una juventud que asume ya desde muy temprana edad que van a vivir peor que sus padres y es probable que esta ruptura del horizonte de progreso no se hubiese roto en las anteriores generaciones. No hay más que ver, la generación tal vez de nuestros bisabuelos, abuelos, vivió la generación de la posguerra, la generación de nuestros padres tenía esa esperanza de ir a mejor y muchos de ellos incluso depositaron en sus hijos la ilusión de que algunos, si no habían ido, fueran a la universidad o que se ganaran mejor la vida. Y digamos que ese paradigma del progreso, de la posibilidad de ir a mejor, se rompe. Y eso hay que verlo claramente en las condiciones de vida materiales de la gente joven. A menudo suele ser gente muy formada, por supuesto hay de todo, solo 1 de cada 3 va a la universidad, pero es especialmente dramático en aquellos que han hecho todo lo que el sistema les pedía o que ellos creían que era lo que el sistema les pedía. Estudiar una carrera, tener una formación, tal vez un máster, unos idiomas, haber viajado. Por tanto, es gente con mucha cultura, pero a la vez se encuentran que sus condiciones de vida son lamentables. Y yo siempre digo que es una generación, digamos, dependiente de ayuda externa. Suelo decir que fabricamos jóvenes antisistema o castrados de autonomía, porque hoy en día es muy difícil, ya nazca uno en Lugo, en Madrid, o en mi caso en Igualada, en Cataluña, en Barcelona, poderse emancipar sin ayuda de los padres. Y estamos viendo cómo eso incluso altera a veces los lazos dentro de la familia. Ya no es la idea de un individuo que sale de su casa y puede formar un proyecto propio, sino que es un individuo que sale de su casa, si es que sale, a compartir piso con otros tantos desconocidos hasta muy tarde, y ello trunca no solo su proyecto familiar, sino incluso a veces sus propias aspiraciones laborales, porque se ve encadenando trabajos precarios, aunque se esté intentando desde la legislación o en el caso de este gobierno suprimir los aspectos más lesivos de la precariedad, pero todavía pesa sobre los jóvenes esos salarios tan bajos y esa dependencia que incluso vemos que, según las estadísticas, 1/3 de los jóvenes vive hoy en el riesgo de exclusión social, riesgo de pobreza, la mitad se emancipa, si es que se emancipa, con ayuda de sus padres y 1/3, casi la mitad de los padres afirma en el último mes haber dado apoyo a sus hijos para pagar facturas, llenarles la nevera, etc. Por tanto, vemos que es una generación que no puede emprender un proyecto de vida autónomo. Me gustaría, hoy, Día de Europa, plantearte que pudieras darnos una serie de nociones. Yo sé que tú has estado muy involucrada en el conflicto en Ucrania, en esta guerra a puertas de Europa, y que tienes una serie de conclusiones que son de sobra conocidas, pero me gustaría que en un día tan señalado como hoy puedas ahondarnos un poquito en este análisis. Sí, a mí me gusta decir que hoy, que es el Día de Europa, la capital de Europa es Kiev, que como dicen los ucranianos, ¿no?, en defensa del topónimo propio de su idioma para desmarcarse de ese legado de la URSS, en este caso de Rusia. Para mí que estamos a las puertas de un conflicto que ya ha revolucionado a Europa, no solo para los años que vienen, la posibilidad de que Ucrania se integre en la OTAN, pero incluso en la propia Unión Europea. Sabemos que hay una agenda que se amplía por el este, incluso por el Cáucaso, pero ya es que ya ha cambiado Europa y yo quiero remontarme a cuando estalló el conflicto. Yo creo que si echamos la mirada para atrás, el conflicto de Ucrania ha cambiado Europa en 2 sentidos. Por un lado, ha obligado a una mayor integración en Europa, no solo económica, que es prácticamente la esencia de la Unión, sino una integración política. Estamos viendo cómo centralizamos ya la compra de armas para ayudar a Ucrania. Estamos hablando de la posibilidad de construir un anillo defensivo, porque somos conscientes que si Donald Trump gana las elecciones y deja de darle ayuda a Europa, podemos encontrarnos con que hoy el conflicto es en Ucrania, mañana, quién sabe, tal vez en otro país, porque Rusia no se sienta detenida. Incluso también con la centralización de la deuda. Quiero recordar que no solo fue por la pandemia, sino que la emisión de los bonos Next Generation tuvo también un contexto de inflación con la guerra.
y cómo la Unión Europea ha llegado a dar ese paso. Yo creo que de la noche a la mañana fue consciente de que Rusia no solo era una amenaza para Ucrania porque había invadido ese país, sino que era una amenaza para todos nosotros en términos de seguridad. Y eso es muy importante entenderlo porque creo que hay todavía una parte de la opinión pública que piensa que se nos ha perdido allí, ¿no? Tal vez incluso en España, que es un país tradicionalmente que huye de los conflictos bélicos, no a la OTAN de Felipe González hace unos años ya bastantes. Entonces es un país que se nos ha perdido allí. Pues varias cosas. Formamos parte de la Unión Europea y la Unión Europea vio cómo, uno, a nivel económico Rusia era un problema porque había adoptado esta actitud de invadir países de aquella zona que consideraba que eran de su zona de influencia, también con fines económicos. Rusia es una economía que vive del gas, del petróleo, y eso hacía esa inestabilidad que subieran los precios de las materias y de los combustibles que nosotros consumimos. Por tanto, en eso era un problema. Y de la noche a la mañana hemos visto un país como Alemania no solo salir de su pacifismo por su miedo a su pasado, sino incluso rompiendo lazos con las compañías gasísticas rusas. Entonces, eso es un primer paso. En segundo lugar, se vio que era un problema porque en estos tiempos de desinformación, de bulos, hay constancia de que Rusia ha participado de esas campañas y que su hegemonía, con muchos de sus tentáculos informativos en Europa y en el mundo, estaba contribuyendo a esparcir relatos que nos juegan en nuestra contra. También era un problema desde el punto de vista político, porque el auge de la ultraderecha en Europa casualmente casa con muchos de los discursos que se escuchan allí. Esta idea de que hay que venir a combatir la decadencia moral de Occidente lo dicen muchos partidos de ultraderecha en Europa y se dice allí también. Incluso hemos visto a líderes de la ultraderecha europea desfilar por Rusia como una especie de lazos de amistad cuando son países que son partidos que nos generan inestabilidad en el continente por una serie de ideas retrógradas que traen, ¿no? A veces de involución de derechos, incluso también en la cuestión del aislacionismo que promueven frente al globalismo el tejer lazos que promueve la Unión Europea. Por tanto, por todos esos factores, yo creo que se explica por qué de la noche a la mañana esto dejó de ser un conflicto en unas tierras ignotas para ser un conflicto en nuestra propia casa. Y yo creo que esto ya no hay vuelta atrás, por todo lo que comentaba, porque Europa se ha dado cuenta que es muy débil defensivamente y que hoy es una guerra en Ucrania, mañana puede ser en cualquier otro sitio. Necesitamos ser fuertes y que todos esos países, probablemente su integración, van a obligar a repensar muchas de las lógicas que aquí teníamos. Tal vez el eje de poder franco-alemán empieza a desplazarse al este. Vemos que hay países que no les gusta mucho que la Unión Europea sea una unión, dicen, que se mete en sus asuntos, como era hasta hace poco el caso de Polonia o Hungría. Por tanto, vemos cómo todo eso está revolucionando ya la Unión Europea, el mapa en Europa. Como hoy es el Día de Europa, pero también tenemos en el horizonte próximamente unas elecciones europeas y parece que en esta ocasión nos están importando mucho y me gustaría saber un poco qué nos jugamos como Unión Europea y qué nos jugamos también España como país y por qué estas elecciones están siendo tomadas tan en serio en general por los políticos, por los periodistas, etcétera. Sí, yo diría que cada vez somos más conscientes, también porque España es una democracia muy joven, de que Europa importa y cada vez importa más en las legislaciones nacionales. Hoy sabemos que tenemos unos bonos europeos, un dinero que podemos gastar porque lo ha mandado la Unión Europea. Sabemos que tenemos inflación como consecuencia de fenómenos que también pasan en la Unión Europea, carestía de combustibles, etc. Entonces yo creo que cada vez somos más conscientes ya como ciudadanos de que lo que pasa en Europa importa. Ya no son unas elecciones que decimos los politólogos de segunda o tercera generación, como que nadie va a votar porque no las cree relevantes como igual si las nacionales o autonómicas. Entonces todo eso está revolucionando el interés y la comprensión de lo que ahí ocurre. Y nos podemos encontrar en un contexto de este Parlamento Europeo que puede salir del 9 de junio, donde se rompa un equilibrio que había sido tácito entre los fundadores de la Unión Europea, que era la voluntad siempre de establecer unas alianzas entre las grandes mayorías, las grandes familias, en este caso los socialdemócratas europeos, los democristianos o lo que venía siendo ahora el Partido Popular Europeo, o incluso también los liberales metiendo su cuñita en medio de esas familias. Esa alianza se puede ver alterada porque ese eje se desplaza a la derecha. Estamos viendo cómo la familia de los euroescépticos, ultraderechas, derechas negacionistas de todo tipo, puede ser la segunda fuerza en el Parlamento Europeo.
y eso va a alterar el liderazgo de la Comisión Europea. Hasta ahora von der Leyen podía gustar más, menos, ser más o menos criticada, pero intentaba mantener esos equilibrios. Unos le decían que para ser del PP europeo contentaba demasiado a la izquierda, y igual pues de la propia izquierda pensaban que no dejaba de ser una exministra de Angela Merkel, ¿no? De aquella época de la austeridad. Sí. Entonces, digamos que era una figura de consenso, pero si el eje se desplaza hacia la derecha, está claro que el nuevo presidente de la Comisión va a responder más a esos intereses, en un momento donde se están hablando de temas muy axiomáticos de la Unión Europea, por ejemplo, la transición ecológica. Hemos visto cómo ya se ha ido atrás en algunas de las propuestas del Pacto Verde como consecuencia de las tractoradas, ¿no?, de la queja de los agricultores en el campo, también muy mediados por algunos diagnósticos que ha hecho la ultraderecha. Lo mismo en la cuestión migratoria. Estamos viendo cómo hemos ido para atrás de aquella Europa que quería welcome refugees, recibir en aras de ese espíritu solidario con los pueblos, ¿no?, integrador, de una especie de superioridad moral basada en los derechos humanos que aquí defendemos a ultranza, y eso también está muy mediado por las lecturas de la ultraderecha. Y me gusta decir las lecturas de la ultraderecha porque la ultraderecha, así como cualquier populismo, es hábil detectando los problemas. Es fácil decir aquí hay un problema. La cuestión son las recetas, y eso es lo que deberíamos gestionar, no rechazarlo todo, no decir la ultraderecha no tenemos nada que escuchar de lo que dice. Sí, probablemente si sus quejas se están viendo manifestadas en estos dos ámbitos, migración, transición ecológica, y hay gente que las escucha, debemos agarrarlas y darles una respuesta como consideramos los que somos los fundadores, las familias fundadoras de la Unión Europea. Por tanto, eso está en juego. También porque el presidente de la Comisión hoy tiene un papel mucho más político que hace unos años. Sabemos que von der Leyen se puede permitir, o incluso nuestro alto representante exterior, Josep Borrell, ciertas licencias políticas porque hemos creado una comisión más política en reproducción de lo que hacemos en los estados nacionales, que es que votamos unas cámaras y las cámaras eligen al presidente. Entonces, digamos que a lomos de todo este entramado, hoy lo que ocurre en Europa importa y vincula. Y sobre todo en el hecho de que no tomen el cetro aquellos que realmente no quieren a la Unión Europea, porque son los que precisamente están por minarla. Estamos prácticamente en el aniversario de un maratón electoral que ha habido en este país, con elecciones municipales, elecciones generales, que ha revolucionado un poquito el ánimo de la gente, el ánimo del país, ¿no? En las últimas semanas hemos tenido debates abiertos acerca de los medios de comunicación, del Poder Judicial y del papel del propio presidente del Gobierno de España. Entonces, me gustaría que nos dieras una visión global de la salud de nuestra democracia, de España, y qué opinas de todos estos conflictos y cómo se puede, una mirada hacia el futuro de cómo se pueden resolver. Sí, yo creo que a veces los periodistas que vivimos en la Madrid-esfera, ¿no?, ahora que estamos en tiempos de fachosferas, bulosferas, yo he acuñado la Madrid-esfera, porque realmente uno viene a esta tierra y se da cuenta que la vida transcurre con más tranquilidad. Y esto, yo que soy catalana, también tengo una mirada periférica de la política española y sé que fuera de la M30 las cosas se leen siempre muy distintas, y eso no se hermana a los que no vivimos ahí. Pero claro, ahí está el problema, ¿no?, que digamos que en la Madrid-esfera es donde se juega el poder y es donde los ánimos están más crispados, pero ello no nos debe llevar a pensar que es la parte por el todo. Y yo hago ahí un llamamiento a poner en valor, como se dice ahora, poner en valor la política de proximidad, la que se hace en los ayuntamientos, diputaciones, comunidades, porque ahí los ánimos no están tan crispados como en el Madrid político, no por los pobres ciudadanos de Madrid, sino en lo que es el Madrid de las instituciones y el Madrid de los partidos. Entonces, y eso nos arroja una visión esperanzadora, creo yo, de la democracia. En la mayoría de casas la gente nos está debatiendo por ganar la guerra civil. Entonces, eso nos debe permitir ver qué es parte del juego político al que a veces nos llevan y qué es parte de la realidad. Porque yo sí creo que España es una democracia joven, pues que se está reformulando constantemente, ha sufrido una especie de segunda transición cuando se ha roto el esquema del bipartidismo y los conflictos territoriales han brotado debajo de las piedras, pero sigue siendo una democracia que está en los estándares europeos. Hay contrapesos. Voy a poner un ejemplo de estos días. Que el Tribunal Supremo le haya enmendado la plana a la Fiscalía General con el nombramiento de la fiscal Dolores Delgado demuestra que en España funcionan los contrapesos. Si hay un procedimiento que no es adecuado, queda enmendado, queda revisado y ya está. Entonces tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Pero sí que es cierto que nuestra democracia tiene enemigos y la desinformación no es algo que ha
ideado el presidente del gobierno, es un objetivo global combatir la desinformación, porque vemos que sí, que influye en esa pata de la democracia, que es que el ciudadano esté bien informado, que es lo que le permite tomar decisiones adecuadas. Es evidente que no todo el mundo tiene el mismo tiempo que los que somos frikis de esto para estar ahí consumiendo 24/7 información, pero no es lo mismo informarse de vez en cuando que directamente recibir bulos o desinformaciones o distorsiones. Eso es algo que debemos combatir. Luego también un poco el fenómeno de la polarización, que no está tanto en la calle, porque todavía los lazos de empatía hacen que uno no insulte a su hermano o a su vecino porque vote algo distinto. Hay lazos de comprensión que rompen la polarización, pero sí que está mucho en las instituciones, ¿no? Esta idea estanca de que usted está en este bloque o está en este otro y no puede pactar con aquellos otros. Pero incluso creo que eso cada vez se va a ir metabolizando mejor por un motivo, y es probablemente el elemento que más ha polarizado España en los últimos tiempos es el proceso independentista. Y es el tema territorial, no tanto la pugna PP-PSOE. ¿Por qué? Porque del proceso independentista tenemos este parlamento de bloques donde los nacionalistas solo se pueden entender con la izquierda hoy en día, porque la derecha existe un agente que es Vox que aísla al PP de esos pactos. Y yo creo que una vez pues transitemos la amnistía, uno puede estar a favor o en contra, pero creo que los efectos los vamos a notar, veremos cómo ese mapa de poder incluso se puede llegar a reformular. Podemos volver a ver alianzas como en su antigua época de PP con Junts, la nueva CiU, entonces, o incluso con el PNV si no necesitan a Vox, o incluso en la propia izquierda, ¿no? No es cierto que nunca tiendan la mano o se entiendan con el PP, eso no es cierto, porque estamos viendo que cuando ha habido que renovar, por ejemplo, el término discapacitado en la Constitución, se han puesto de acuerdo, como en su momento se pusieron de acuerdo para reformular el artículo 135 de la Constitución. Lo que pasa es que vivimos en esta democracia tan mediática, ¿no? Tan de cada renuncia es una derrota, cada cambio en mi programa para pactar con otro es una auténtica tragedia, que yo creo que tenemos esta visión. Pero yo creo que ahí también los medios tenemos que hacer pedagogía, ¿no? Que al final, para una democracia que ya no es de mayorías, sino que es multipartidista, hay que hacer renuncias, y una renuncia no es una derrota. Entonces yo tengo una visión esperanzadora, yo soy una optimista antropológica con todas estas cuestiones, pero creo que hay evidencias para sostener eso, que siguen existiendo los contrapesos, y la prueba está que España no es ninguna dictadura que vaya hacia el abismo, en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando la pandemia, el Tribunal Constitucional consideró que el estado de alarma no había sido adecuado, y en el Parlamento le podrían haber tumbado los estados de alarma. Entonces yo creo que tenemos también que ver las cosas en su justa medida. Pues muy bien, con este mensaje de esperanza nos despedimos además con el canto primaveral de los pajarillos entre el río de la vida, nuestro Miño, y por supuesto nuestra casa, la UNED, Casa del Conocimiento y la Sabiduría. Muchísimas gracias por aportar tu visión de juventud y tu visión pues, crítica, política y periodística a Lugo Naturalmente. Pues nada, vosotros, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Estefanía. Un placer.